Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, este es un video para ver este texto, que parece un papiro ya. Es un texto de Nietzsche se titula son las consideraciones intempestivas de Nietzsche. Ahora vamos a ver qué significa intempestivo. Y llevan por subtítulo de la utilidad y de los inconvenientes de los estudios históricos para la vida. De la utilidad y de los estudios inconvenientes, perdón, de la utilidad y de los inconvenientes de los estudios históricos para la vida. Es decir, ya el subtítulo nos adelanta algo de lo que Nietzsche, bastante de lo que Nietzsche está planteando acá, o qué es lo que le interesa plantear, que tiene que ver con en qué medida la historia es útil y al mismo tiempo puede ser dañina para la vida. ¿Por qué para la vida? Bueno, ya un poco este subtítulo nos adelanta la perspectiva vitalista de Nietzsche. ¿Cuánto de la historia eh, permite dar un impulso a la vida? ¿Cuánto de los estudios históricos, cuánto de la cultura histórica permite iluminar zonas del presente y darle un impulso a la vida? ¿Y cuánto de los estudios históricos obstruyen el devenir y la creación de algo nuevo? Una de las cosas que nos va a decir Nietzsche en este texto es: uno de los mayores artes es poder saber en qué momento es oportuno recordar y en qué momento es oportuno olvidar. En ese juego entre la memoria y el olvido se juega algo del tiempo, de lo que es oportuno en cada momento histórico. Y lo vamos a hacer a partir de un texto. Vamos a adentrarnos en las consideraciones intempestivas a partir de un texto de Carlos Astrada, un filósofo argentino de las décadas del 40, del 50, que fue muy clave en la difusión del pensamiento de Heidegger en Argentina, que se llama Carlos Astrada y escribe un texto que es Nietzsche y la crisis del irracionalismo, en donde un poco nos cuenta las consideraciones intempestivas de Nietzsche. Bien, vamos a partir, antes de ir al centro del texto, ¿con quiénes está dialogando Nietzsche en este texto? En buena medida está dialogando con el historicismo alemán, en buena medida está dialogando con la dialéctica hegeliana, porque hay algo que Nietzsche ve en estas corrientes, que es la dificultad para ubicar lo novedoso en la historia, la característica, la singularidad del presente en la historia. Es decir, Nietzsche ve que en las corrientes intelectuales de su época, en las corrientes que predominan en el siglo XIX en Alemania, hay una especie de exceso de estudios históricos que, más que útil para la vida, termina obstruyendo. ¿Qué termina obstruyendo? Termina obstruyendo la posibilidad de ubicar lo singular del momento presente. ¿Por qué? Porque lo que Nietzsche ve es: hay momentos históricos en donde precisamos de nuevas categorías, precisamos de nuevos conceptos para poder dar cuenta de la singularidad de lo que pasa en el presente. Y en esos momentos en donde lo que pasa no puede ser entendido, por lo menos no puede ser entendido absolutamente, calcando palabras del pasado, eso no quiere decir que los estudios históricos no sirvan. Eso no quiere decir que haya que olvidar el pasado. Quiere decir que cuando hay determinados momentos históricos, hay elementos de ese presente que es necesario que sean comprendidos con nuevas categorías. Cuando todo el tiempo se intentan calcar categorías del pasado, eso obstruye la capacidad para ver la particularidad del presente. Y eso es algo que le está interesando a Nietzsche. A veces hay que poder leer el presente con conceptos nuevos para poder apresar algo que, si no, de otro modo no lo podríamos comprender.
Bien, a partir de esto, Nietzsche va a proponer una especie de tipología, por decirlo de una forma, en donde va a sintetizar distintas formas que tenemos de vincularnos con la historia. Entonces, hay una forma monumental de vincularse con la historia, dice Nietzsche. Hay una forma anticuaria de vincularse con la historia. Y hay una forma crítica de vincularse con la historia. Y también estas formas de vincularse con la historia remiten a distintos tipos de carácter. Eh, Quien se relaciona con la historia de una forma monumental, dice Nietzsche, es el hombre activo, vamos a decir el humano activo para no ponernos caer en el androcentrismo. El humano activo se vincula con la historia de una forma monumental. Ahora vamos a ver luego cada una de estas. Luego, la historia anticuaria, que corresponde al humano que conserva. Dice luego Nietzsche a ese nostálgico inquilino del pasado. Y luego, la forma crítica de vincularse con la historia, que corresponde al humano sufriente. Bien, vamos a ver estas tres modos de vincularse. Por un lado, el hombre monumental, el humano monumental, es aquel que en su momento presente no ve nada digno de admiración. Esto puede ser interpretado también en cada rubro, no sé, o en cada rubro, en cada aspecto, digo. Podríamos ver cómo el arte de cada época se remonta al pasado, cómo la política de cada época se remonta al pasado. En cada una de las disciplinas podríamos ver estas tendencias, ¿no? El humano monumental no encuentra en el presente nada digno de admiración. Y por eso se remonta al pasado, para buscar algo que le despierte admiración, que lo inspire. Pero no se remonta a cualquier pasado, se remonta, y por eso lo monumental, se remonta a los momentos gloriosos del pasado, a los momentos que considera gloriosos del pasado. Se remonta a esos momentos para encontrar elementos dignos de ser admirados y que lo puedan inspirar, que puedan inspirar su acción, porque es justamente, en este caso, el humano activo. Cada uno de estos modos de vincularse con la historia tiene su faz problemática y su faz positiva, por decirlo de una forma. Cuando el humano monumental se conecta con el pasado, busca en el pasado, y ese pasado lo utiliza, ¿no? Acuérdense el subtítulo de la utilidad y de los inconvenientes de los estudios históricos para la vida. Cuando se vincula con ese pasado y extrae de ese pasado cosas que las reactualiza y las trae al presente, pero a partir de ese acervo cultural crea algo nuevo, es decir, a ese pasado no lo trae al presente como algo estanco para calcar el presente, el pasado en el presente y yuxtaponer el pasado en el presente, sino que cuando trae ese pasado para de alguna forma hacerlo converger con un impulso nuevo que permita reactualizar ese pasado, pero para inventar algo nuevo, ahí dice Nietzsche, la historia monumental es útil para la vida. Porque justamente se está jugando algo del orden de lo creador, del acto creador. Y no es meramente traer el pasado para obturar el presente y leer el presente solamente con categorías del pasado. Es traer el pasado para imprimirle un ímpetu nuevo, creador.
Esa sería la faz positiva de la forma monumental de vincularse con la historia. Pero hay otra faz que es negativa, que es cuando el humano monumental se vincula con el pasado simplemente para reactualizarlo sin más, sin que eso implique un acto creador, sino que trae todas las categorías del pasado para de alguna forma reacomodar el presente y leer todo el presente con categorías del pasado. Y en ese caso, dice Nietzsche, es una forma de vincularse con la historia que no es creadora y que al contrario obstruye y no permite ver la singularidad del momento presente y por ende poder crear algo nuevo. Es una forma, dice Nietzsche en esta faz negativa, cuando todo el presente se interpreta con categorías del pasado, dice, esa forma puede llegar a inducir engaño. Es decir, es susceptible de que aparezcan muchas analogías, muchas similitudes forzadas y que de alguna forma antepongan imágenes arcaicas a un momento presente y por ende no nos permitan dimensionar cabalmente el presente. Es decir, es como si estuviéramos viviendo con una especie de espejo retrovisor, de alguna forma. Bien, esa es la primera forma. La segunda forma la voy a hacer en un próximo video.